Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 3 de mayo. Hoy comenzó el proceso de vacunación contra el COVID en personas de 50 a 59 años de edad en los municipios de Valladolid, Tizimín, Canacín y Progreso. Las vacunas que se aplican son las de 35.100 que llegaron el sábado. La tarde del miércoles arribó a Yucatán un nuevo cargamento con 2.400 vacunas, las cuales están destinadas para continuar la segunda dosis a hombres y mujeres de 60 años y más en el municipio de Canacín. La jornada de vacunación de segundas dosis en Canacín comenzó el martes pasado. El lunes 26 de abril, los adultos mayores de Motul, Valladolid, Concal, Cagua, Cuncunul, Espita, Ticul, Aquil, Izamal, Maxcanú, Peto, Tecash, Tinum y Tizimín comenzaron a recibir sus segundas dosis. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 136 pacientes en hospitales públicos. 33.044 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 37.676. Hoy se detectaron 89 nuevos contagios de coronavirus. 59 en Mérida, 14 en Valladolid, 2 en Motul, Progreso, Tzucacab y Yaxcabá, 1 en Concal, Jomún, Canacín, Temozón, Ticul, Tizimín, Humán y 1 foráneo. De los 37.676 casos positivos, 324 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 23.668 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 6.738, en la zona oriente 6.124, en la zona centro 2.212, en la zona sur 3.378 y en la zona poniente 5.216. Lamentablemente en este parte médico informamos de 4 fallecimientos, son 2 hombres y 2 mujeres, de un rango de edad de 49 a 68 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, cardiopatía e insuficiencia renal crónica. 3 residían en Mérida y 1 en Aquil. En total, son 4.060 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 436 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 136 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.